Bueno, yo soy periodista de profesión, estudié periodismo en la Universidad de Chile y, y hacia comienzo de la década de los 90 me puse a trabajar en el Mercurio, fue mi primer trabajo, y lo que hice, lo que hacía ahí era, no sé, escribir sobre música un tiempo, escribía sobre bares, cualquier cosa. Y había una columna de vinos que no la hacía yo en ese tiempo, que la hacía César Fredes. César Fredes, que es un periodista muy conocido, como el decano de los periodistas de vino en Sudamérica, y él dejó esa columna y el editor me dijo, hazte tu cargo. Yo dije, bueno, ya, está bien. No sabía nada de vino, o sea, bueno, sabía algo, digamos, sabía tomarlo, sabía cómo se tomaba el vino, pero no mucho más. Así que me metí a eso, porque básicamente me convenía, tenía que pagar el arriendo de mi departamento, o sea, más plata era mejor. No fue nada tan romántico, era algo muy práctico. Y empecé a escribir sobre vino, empecé a entrevistar a gente que en esa época estaba haciendo vino, y me pareció un mundo fascinante. O sea, lo que vi en poco tiempo me gustó mucho. Ujú. Así que después de eso, te estoy resumiendo, ¿eh? Después de eso me fui a estudiar a Burdeos, porque me parecía que era importante tener un conocimiento técnico mínimo como para poder hacer mejores preguntas, como para tener una relación más horizontal con mi entrevistado. Ujú. Así que me fui a estudiar a Burdeos, me hice un diploma en degustación y en enología. Tuve la suerte de tener a muy buenos profesores allá. Y además me empapé de la cultura del vino bordelés, que es una cultura muy antigua y muy amplia también, y además que está presente en todas partes de la ciudad está presente el vino. Entonces, ahí yo me di cuenta que realmente me gustaba, que había algo ahí que me atraía, y precisamente eran las historias que yo escuchaba, más que, o sea, el vino me encantaba y me parecía, yo estaba aprendiendo mucho, estaba aprendiendo cómo se hacía, estaba aprendiendo cómo se degustaba, pero lo que más me gustaba era lo que rodeaba el vino, la historia que se, que había en torno a una botella, la Mm. gente, la, eh, la, la historia en términos temporales, pero las historias también que circundaban a las familias, por qué habían llegado ahí, cómo habían llegado ahí, Mm. por qué hacían lo que hacían. Entonces, todo eso como que me terminó de convencer que yo me podría dedicar al vino como especialidad. Claro, ahí te la jugaste y Eh, dijiste, me quiero especializar en esto que me gusta mucho y te lanzaste. claro, claro. Lo que pasa es que en ese tiempo no era medio exótico ser periodista especializado en vino, no existía. Había muy poca gente haciéndolo en Chile. Y los que lo hacían también se dedicaron a otras cosas, era imposible. Yo creo que yo he sido el primero que se dedicó 100% a escribir sobre vino y nada más. Bueno, César fue el primero, César estuvo ahí manteniendo la bandera siempre, la mantiene todavía. Ujú. Pero yo me dedico 100% a hacer vino, o sea, perdón, a hacer vino. También hago vino, a escribir sobre vino. Esa es mi profesión, o sea, es mi especialidad, y no hago mucho más. Bueno, hago otras cosas, pero en términos laborales es lo que hago. Me dedico 100% a esto. Qué buena. ¿Y cómo dirías tú que ha cambiado el vino de esos años 90, el vino chileno de esos años 90 con el vino de hoy día, como ese escenario vitivinícola? Bueno, ha cambiado todo, ha cambiado todo. Yo empecé justo a escribir sobre vino en el Mercurio cuando había esta revolución, ¿no? La revolución de ese tiempo, estoy hablando de mediados de los 90, era más bien hacia la exportación, era la euforia que existía con el auge de las exportaciones del vino chileno Mm. a Europa y a Estados Unidos. Entonces como que había toda una alegría alrededor del vino, y la gente empezaba a querer saber más porque se sentía orgullosa de leer en las noticias que Chile era uno de los principales exportadores del vino en el mundo, no sé, algo así. Entonces se armó todo un cuento alrededor, y en ese tiempo las columnas de vino empezaron a ser más especializadas. Las columnas que había en los 80 eran muy generales, y muy erráticas también. Mm. En cambio, yo creo que a partir de los 90 hay especialistas en vinos que hablan con propiedad. Y entonces la información comenzó a ser mejor, la información comenzó a entregarse al lector. Ahora, en la industria del vino estaba ese fenómeno de las exportaciones, está también el fenómeno de las nuevas
viñas, las viñas boutique, que se le llamaban en ese tiempo. En términos de consumidores aparecía el Almac de Estoril, que fue el pionero con Héctor Vergara en mostrar esas etiquetas nuevas que estaban apareciendo, que ya no era Conchitoro, Santa Rita, Santa Carolina, San Pedro, sino que había muchas más pequeñitas que no se conocían, Montes, no sé, Bisquert, La Fortuna. Bodegas que en este momento, Torrón de Paredes, por ejemplo, eran viñas que no existían y que aparecieron en esos años. Así que había todo un movimiento enérgico y con mucha vitalidad que, que movía el vino chileno y a mí justo tuve suerte, justo caí ahí cuando estaba todo pasando, entonces fue una época muy linda. Ahora, yo creo que ahí comenzó la revolución del vino chileno, pero luego tomó caminos completamente impensados en esa época. Descubrimiento de nuevas zonas, revitalización de zonas antiguas olvidadas, variedades nuevas, el auge de los pequeños productores, el biodinamismo, el país como cepa, la viticultura como foco. Yo cuando empecé a escribir sobre vino, a mí me llevaban al laboratorio, nunca me llevaron a un viñedo a hablar a ver cómo crecía la parra. A mí me contaban cómo se hacía el vino, no me contaban de dónde venía. Eso ahora es impensable. Entonces, bueno, yo creo que así te lo resumía. Si hay que resumir 95, 2005, 2015, si hay que resumir, digamos, 25 años, un cuarto de siglo del vino chileno, esa podría ser una buena forma. Mejor redactada probablemente, pero esa podría ser una buena forma. Son los hitos más importantes. ¿Hacia dónde crees que se dirige todo el tema del vino en Chile o en el mundo? Bueno, yo creo que está tomando muchas direcciones, depende hacia dónde hay tu pregunta, pero por ejemplo a mí me parece muy interesante lo que está pasando hace ya un tiempo con los pequeños productores. Hasta año 98, cuando Antillal apareció, la idea de que un enólogo hiciera su propio vino fuera de la bodega era impensable. De hecho, Álvaro Espinosa el propietario de Antillal, tuvo que renunciar a su trabajo como enólogo jefe en Carmen para poder dedicarse a su proyecto personal Antillal. Eso aún hay resabios de eso, pero ya es menos común. La gente, los productores, los enólogos, tanto los enólogos como los productores, como gente afuera del vino que quiera hacer vino, se ha dado cuenta de que eso de que es un mal negocio es relativo, depende del estatus o del nivel de vida que quieres llevar. Claro, si te gustan los yates y viajar 10 veces al año a Europa y estar en los mejores hoteles y viajar en business o tener tu propio jet, obviamente que el vino no te va a dar ese dinero. Pero la gente ha entendido finalmente que con el vino sí se puede llevar una vida digna, sin grandes lujos, con pequeños lujos que para ti pueden ser fuente de mucho placer, pero para alguien millonario pueden ser equivalentes a ser un pobre miserable, ¿no? Claro. Todo depende de tu foco en la vida. Entonces yo creo que se dio cuenta de que, yo siempre escuché cuando empezaba, en esto de que como el típico chiste, ¿cómo es la mejor forma de hacer una pequeña fortuna en el vino? Entonces, no, empezando una gran fortuna, claro. Eso era un prejuicio que se tenía y que creo que ya no se tiene, y hay ejemplos muy buenos de eso. El catálogo que ustedes manejan es el mejor ejemplo de eso. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo mi propio vino y yo me he dado cuenta de que si yo me esfuerzo, para mí es un hobby, pero la lección que yo quería aprender en la comercialización de mi vino era precisamente esa: si es posible realmente, con una cantidad de botellas aceptable, poder pagar el arriendo, pagar tus costos y además darte un par de lujitos. Sí se puede, sí se puede. Yo no lo puedo hacer porque yo hago 1000 botellas, pero si yo multiplico mi producción por 10, yo digo, sí, podría perfectamente vivir de esto. Si lo quisiera hacer, podría vivir de esto. No en estos momentos, porque en estos momentos no se puede vivir de esto. Pero en un mundo normal, yo podría hacer el esfuerzo. Entonces, a mí esa tesis, y perdona que me extienda tanto en esto, pero es un tema que me interesa mucho, a mí esa tesis de que el vino es un mal negocio, tiene mucho que ver
con quién lo dice. Si tú eres un gran empresario que está acostumbrado a invertir en cobre o en petróleo, o eres un corredor de la bolsa, evidentemente que el vino no te va a dar esa satisfacción material inmediata, pero sí te puede dar otras cosas. Y eso a mí es lo que me interesa. Porque es el ejemplo del vigneron francés, del productor español, del viticultor italiano. Gente que vive bien, y no estoy hablando de pobrecitos, sino que estoy hablando de gente famosa, que tiene una vida normal, que se puede dar el gusto de ir a un restaurante caro a comer de vez en cuando, que puede viajar, que puede, no sé, comprarse una casa. Son cosas que uno espera de un trabajo donde uno se saca la cresta haciéndolo. Claro, el vino o el viñatero Amén. podría decirse que hay mucho más es más que estilo de vida, es una filosofía de vida. O sea, sí puede ser, pero yo no lo elevaría tanto tampoco, porque si yo soy artesano y hago zapatos, en vez de estar trabajando para Bata, me imagino que si yo amo lo que hago, si yo amo la artesanía de esos zapatos, me encantaría que los zapatos llevaran mi nombre y yo venderlos, ¿no? Mm, O sea, en ese sentido, sí, claro, es una filosofía, por supuesto, pero también es una forma de ganarse la vida, mm. una forma honesta de ganarse la vida y de ganarse la vida bien, no de estar pateando la perra a fin de mes porque no te alcanza la plata, no. Claro. Sucede, por supuesto, a todos nos sucede, pero creo que más que una filosofía de vida, es una forma honesta de ganarse la vida y una forma muchas veces lucrativa dependiendo de qué punto de vista lo esté mirando, dependiendo de quién eres, ¿no? De nuevo. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa con el consumidor chileno de vino? Porque me imagino que al principio de esos años 90 probablemente se hablaba solamente de Cabernet Sauvignon, de Sí. Merlot, todavía no existía el Carmener, y Claro, quizás la gente se quedaba ahí. sí, yo creo que el consumidor chileno ha evolucionado de una manera mucho más lenta que el productor chileno. Mm, ¿Por qué te lo digo? Porque el productor chileno ha tenido que necesariamente estar en contacto con mercados externos y ha aprendido mucho en el intento. O sea, si tú, François, por ejemplo, tú vas, tienes que ir, porque eres gerente de marketing o gerente comercial de una viña, tienes que viajar y tienes que ir a comer a restaurantes con tus clientes, tienes que ver el mercado, tienes que ver cómo se mueve el mercado y evidentemente tú aprendes. El consumidor, lamentablemente, no tiene esa posibilidad. Y cuando la mm, tiene es cuando viaja una vez al año a Europa de vacaciones y se toma un vino francés, no sabe lo que estás tomando, pero no importa, es la experiencia, ¿no? mm. Pero tú, tu trabajo, tu enólogo, tu gerente comercial, tu dueño de una bodega, o tú lo que sea, tu productor, está en constante encuentro con ese tipo de situaciones y entonces tú aprendes mucho más. O sea, es evidente que el productor chileno ha evolucionado mucho más rápido, ¿sabe? Está más al tanto de lo que sucede en el mundo, está más al tanto de las tendencias, se ha también sofisticado su gusto. Y yo me acuerdo que antes los productores, los enólogos chilenos solamente tomaban, bueno, su propio vino, primero que nada, la curiosidad era muy baja, no viajaban y cuando viajaban a visitar vino iban a Burdeos o iban a Napa, o sea, es decir, viajaban 10.000 kilómetros para probar lo mismo que estaban haciendo ellos. Mm. Y eso ha cambiado mucho. Ahora hay un interés por Borgoña, un interés por Barolo, hay un interés por Yugá, hay un interés por muchas otras cosas que antes no existían. Eso habla un poco de, del nivel de desarrollo que ha tenido el productor. En cambio, el consumidor ha ido mucho más lento, pero también ha habido una evolución muy importante y es cosa de ver la estantería de los supermercados para darse cuenta de la variedad de vinos que hay y también la variedad de vinos extranjeros. Yo creo que el primer paso se ha dado. El consumidor se dio cuenta de que hay una variedad inmensa y que hay que probarla. Si no esa oferta no existiría. Si el Mm. consumidor siguiera tomando tinto y blanco, esa oferta no existiría. Y luego viene el siguiente paso, que es dejar el chauvinismo de pensar que Chile hace el mejor vino del mundo, cuando eso es una estupidez, y abrir la cabeza y empezar a comprar cosas de afuera. Y eso yo lo veo en los supermercados, que hay oferta de vino extranjero. Lo veo en los proyectos de importación de vinos como el de Edwards, como Viñegón, y un par más que están trayendo vinos de afuera y que le está yendo bien, que lo están vendiendo. Entonces, es decir, el consumidor chileno ha avanzado más lento, por razones obvias, pero ha avanzado. Y hoy es muy distinto al consumidor que había
con el que yo me enfrentaba hace 25 años, que había que explicarle que el vino se hacía de uva, y que había que había uvas distintas, que no todas eran iguales. ¿Y qué crees tú que falta hoy día para que la gente realmente se atreva a explorar todas estas cosas nuevas que están saliendo? Bueno, yo creo que la tarea para que el consumidor siga explorando, siga explorando su propia curiosidad y siga explorando sus propios límites, hasta dónde puede llegar, hasta dónde su paladar le da, está básicamente puesta en nosotros. Cuando digo nosotros, digo a los productores de vinos, a los sommeliers y a los periodistas. Está en nosotros contar la historia bien. Y por eso a mí me entusiasma tanto, por ejemplo, cuando yo escucho una buena historia de un productor, como, no sé, estoy hablando de Roberto Enrique, que es un productor que a mí me gustó mucho, el Bio Vivo. Él tiene una muy buena historia que contar. Y además sus vinos son buenos, cosa que es muy importante. Me gusta contar la historia del Cacique Maravilla, por ejemplo, que es una historia buenísima que a la gente le gusta. Entonces, tú vas con la historia primero y después viene el vino. Evidentemente, yo no tengo que ser experto, no necesito ser experto para poder apreciar una buena historia. Y si aprecio esa buena historia, evidentemente voy a estar predispuesto a que el vino me guste. Y voy a estar predispuesto a comprarlo nuevamente, si es que el vino me gustó, porque ya me gustó la historia. Entonces, creo que la historia es muy importante, sobre todo en estos pequeños productores que ahora están, tú sacas una pedra y salen 50 pequeños productores, ¿no? Antes eso no existía. Entonces, sobre todo en esos pequeños productores que va a haber que empezar a diferenciarlos por algo, porque a fin de cuentas van a hacer todo lo mismo. Yo tengo un pequeño viñedo de Parras Viejas en el sur, en donde hago mi vinito. Ok, ya, pero cuéntame algo mejor, porque esa historia me la han contado todos. Entonces yo creo que ahí está el desafío, que cada uno se invente, cree o reconozca su propia historia, ojalá, en el mejor de los casos, la honestidad primero que nada, y con eso, que use eso como una herramienta de marketing, que me parece que tiene que ser, y la responsabilidad es de nosotros, tanto de ustedes, para mostrarnos esa historia, como los periodistas o los sommeliers, o los comunicadores en general, para poder transmitirla. Qué importante eso que dices, porque yo creo que quizá hoy día ya no pasa mucho, pero antes pasaba mucho eso que la gente se asustaba de comprar un vino porque tenía miedo como hacer el ridículo de ser como ignorante en cuanto a vino. Claro. Entonces yo creo que pasaba mucho eso y hoy día esto de la historia como que es un atajo para ese tipo de situaciones. O sea, obvio, porque si tú pensáis, yo estoy en una comida con amigos y no tengo, y me interesa el vino y me entusiasma el vino, pero no tengo idea cómo se hace, no tengo idea cómo se fermenta, no tengo idea de nada de eso, y no tengo idea cómo tomarlo. De hecho, apenas sé tomar una copa porque lo vi en alguna parte, ¿no? Apenas sé que se toman del tallo la copa y eso es todo lo que sé. Y sé que el Cabernet Sauvignon es distinto al Cabernet. Sé cosas básicas, ¿no? Pero estoy seguro que si yo estoy en esta mesa con mis 5 amigos, que saben menos que yo incluso, ¿no? Yo digo, mira, este vino que vamos a probar ahora es de un productor en el sur de Chile, a orillas del río Biobío. Él saca este viñedo, la uva de este viñedo viene de una viña viejísima, de 150 años, que la plantó su tatarabuelo, ¿no? Y él produce este vino, yo no tengo idea técnica, va a decir él, ¿no? Pero lo que sí sé es que este señor produce el vino de la forma más natural posible. Pruébenlo. Eso es mucho mejor, mucho mejor que decir, mira, el pH de este vino es 3,2, luego tiene 2 meses en barricas nuevas, más 5 meses en barricas viejas, y fue macerado por 3 días. O sea, eso no tiene ningún valor para el consumidor. En cambio, si tú le cuentas la historia, yo no tengo que ser experto, de nuevo, y eso vuelvo a lo que te decía al comienzo, yo no tengo que ser experto para contar una buena historia, solamente tengo que saber contarla. Claro, es ser transparente también y decir cómo, y soltar y... Claro, tal cual. La Tal gente cual. muchas veces tiene miedo de hablar de uno mismo, como que Claro. siente que un poco hay mucho de ego, entonces quizás evitan esa parte y se van a la parte más técnica, obviamente más aburrida. La parte más técnica no tiene nada, no tiene ningún valor, a no ser que tú seas experto o trabajes en el rubro y quieras realmente saber, como nosotros, por ejemplo, a mí me interesa saber qué pH tiene, y me interesa saber cómo está el alcohol en comparación con la cosecha pasada, o me interesa saber cuántos meses de barrica tiene.
Pero al consumidor no le interesa nada eso. Esos son números vacíos. Yo creo que en relación a las historias que cada uno puede contar, yo creo que siempre hay una buena historia. Tú no necesitas tener que tú seas la 10ª generación haciendo vino en tinajas de greda. Tú no necesitas decir eso, porque sería una mentira, ¿no? Pero sí puedes decir, mira, hace 10 años atrás yo tuve la ocasión de ir a Georgia, estoy inventando, ¿no? Y ahí probé los primeros vinos hechos en tinajas de greda y me pareció alucinante. Y mi pregunta fue, ¿se podrá hacer eso en Chile? Entonces fui a Chile, hablé con un artesano y el artesano me hizo una tinaja más o menos como yo se la expliqué, y luego con eso hicimos el vino. La tinaja se reventó, perdimos todo el vino ese año, no importa, pero aprendimos que había que hacerla más gruesa. Esa es una historia, y tú no estás mintiendo en nada, estás siendo absolutamente honesto y estás al mismo tiempo cautivando a tu posible consumidor para que pruebe el vino con ojos distintos. Fácil, ¿no? Temo, es fácil, sí. Y es fácil y al mismo tiempo, claro, la gente piensa que cuando cuenta ese nivel de detalle de sus proyectos, piensa que van a aburrir a las personas. No, Y pasa todo no, lo contrario, es súper curioso. no, claro, es el tema. O sea, lo aburrís cuando le empezáis a contar que los rendimientos por para fueron de 1 kilo. What the fuck, ¿qué es eso? Claro, Ok, ¿y cuánto es entonces lo normal? O sea, inmediatamente lo estoy haciendo cuestionarse a él, en vez de encantarlo, lo estoy haciendo cuestionarse. ¿Entendés? O sea, este vino tiene pH de 3,8, ¿no? Este año nos salió un poquito alto. Entonces, ¿cuál sería el bajo? ¿Y por qué? O sea, inmediatamente salen como 5 preguntas con tu respuesta. Eso no puede ser. En cambio, si tú dices, hace 10 años fui a Georgia, y dices, uy, qué bonito haber sido eso. Claro, la gente La como cuna del que, vino del mundo. la Ahí, gente ahí se se creó el siente. vino. Entonces tú, el tipo lo transportas. Y cuando le hablas de pH, el tipo lo mete en un laboratorio. Lo alejas. Lo aleja completamente. Lo aleja completamente. Entonces, evidentemente ahí está. Ahí está el quid del asunto. También es importante que, bueno, hay dos otras cosas importantes que han pasado. La calidad, obviamente, del vino ha mejorado considerablemente. Y por otro lado, también se han ido derribando muchos mitos por dos lados. O sea, de cómo se tiene que tomar el vino, o con qué se tiene que marear un vino, o cómo se tiene que conservar y todo eso. Y también de cómo se tiene que hacer el vino. Así que eso yo creo que también son cambios súper Sí, importantes. sí, no, por supuesto. Yo creo que había muchas cosas en el pasado que ahora suenan ridículas. Y eso también es parte de la evolución que hemos tenido, ¿no? Una es, por ejemplo, con qué te lo comes, ¿no? Y otra es cómo lo haces. Y otra es con qué lo haces. No sé, antes hablar de un vino hecho de país era un sacrilegio. Se reían de ti. Decían, no, eso es un vino de mierda, eso es para chuicas, para venderlo en el sur, o con eso no se puede hacer vino fino. Y ahora te das cuenta que no, que hay productores importantísimos, desde Conchitoro para abajo, que están usando país en marcas importantes. Entonces, esos mitos se han ido derribando, y muchas otras cosas más. Bueno, y Tata es el mejor ejemplo. Y Tata no era considerado, y ahora es la razón por la que mucha gente viene a Chile a probar vino. Viene a probar Itata, no viene a probar Colchagua o Maipo, ¿no? Y dentro del mismo Colchagua y dentro del mismo Maipo han pasado cosas que antes eran impensables que pasaran. Entonces, claro que sí se han derribado muchos mitos, y eso es muy importante. Pero yo creo que básicamente, François, eso es parte de la evolución, ¿no? Es como lógico que pasara eso. A Claro. mí, ahora, si tú me preguntas, 25 años atrás, y alguien me decía, alguien que venía del futuro, me decía, ¿sabéis qué? En 20 años más, tú vas a estar hablando de país, como loco, como loro vas a estar hablando de país. Yo me hubiera reído de él. He dicho, sale, ¿cómo se te ocurre? Eso es una cagada. Exacto. Pero, viste, aquí estamos, defendiendo a productores chicos, defendiendo una uva que no era considerada, defendiendo zonas que no estaban en el mapa, defendiendo ideas, finalmente, que en un momento no las defendimos, porque no las conocíamos, o porque no las proyectábamos, quizás, más que conocer. Y lo que es curioso también, que es lo que yo he hablado con todos los productores con los que yo trabajo, es que ellos me dicen, mis vinos se valoran mucho más en el extranjero que acá en Chile. Por ejemplo, el Roberto Enríquez con El País
Me dice, a la gente en Chile le cuesta mucho entender este vino, no lo entienden, lo encuentro muy ligero, muy liviano, o quizás simplemente no le gusta, pero él después sale a vender ese mismo vino a Londres, Nueva York, Tokio, y la gente se vuelve loca. Entonces pasa mucho de eso, que quizás, bueno, es cosa de tiempo para que la gente realmente haga como ese cambio de switch y diga, chuta, este vino es otra cosa, es otra historia, es como un arte al final. Sí, o sea, yo entiendo lo que dice Roberto, pero si Roberto, claro, si Roberto va al líder o al Jumbo a vender su vino, junto con todos los otros vinos masivos que hay, que son muy buenos, pero son masivos, obviamente el público que consume esos vinos, que está acostumbrado a esos vinos, no lo va a entender. Pero yo te aseguro que Roberto Enríquez no va a Londres a vender sus vinos o a Alemania a vender sus vinos en un Aldi. No va ahí a vender su vino, va a vender su vino a alguien que sabe que lo va a apreciar. Y ahí lo aprecian. Yo creo que no es correcto lo que dice. Él sabe dónde tiene que vender sus vinos y sabe que en Chile se los vende una persona que a su vez tiene los contactos y tiene los clientes que saben a entender esos vinos. Evidentemente, probablemente en Londres o en Nueva York haya muchos más sommelier o muchos más consumidores acostumbrados a esos vinos porque ellos tienen una rotación y una diversidad mucho mayor que nosotros. Pero no cabe duda que en Chile existe, aunque muy poco, un público que está sediento de esos vinos, está ávido de ese tipo de vinos más ligeros, más frescos, más fáciles de beber, ¿no? Pero de nuevo, es un mercado muy pequeño y uno no puede aspirar a que el vino se venda también, a que mi vino de país, hecho, no sé, con maceración carbónica, sea tan entendido en Chile, o se venda también en Chile como en Londres, porque evidentemente el mercado ya es mucho más grande. Exacto. O sea, voy a vender muchas más botellas allá, evidentemente. Yo me quiero conseguir un importador, ese es como que me dé un buen precio por mi vino, porque yo sé que me va a vender un pallet de una. En cambio aquí, para vender un pallet, no sé, yo ¿cuántas cajas vendía? Llevo 60 cajas vendidas de 6 en un mes y medio, y remándola, pero es entretenido, súper entretenido, pero cuesta. Oye, háblame de tu vino, ¿qué estás haciendo? Cuando dije la variedad, cuando dije a unos amigos la variedad que había elegido para hacer un vino, yo hace mucho tiempo que hago vino, hace más de 10 años que hago vino. Y siempre lo he hecho, y también, para aprender. Siempre hay una excusa para aprender. Que esta variedad, cómo funciona al lado del mar, que esta cuestión de la maceración carbónica, o qué pasa si este vino se hace de otra forma. Comprar teorías, digamos, ¿no? Comprobar teorías. ¿Qué pasa si cosecho humeante? ¿Qué pasa si no uso sulfito y lo exporto? Son preguntas que me he hecho a mí mismo y que he tratado de llevar a la práctica haciendo bien. Entonces le comenté que estaba usando Cabernet Sauvignon y me dijeron, no me podían creer, ¿tú usando Cabernet Sauvignon? Le dije, sí, me interesa, el Cabernet Sauvignon es una variedad que me interesa. Porque si hay que remecer el gallinero acá, si hay que mover el gallinero en Chile, hay que removerlo con Cabernet Sauvignon. Entonces lo que estoy haciendo es, compré uva en Pirque, a Santa Ema, que es una viña que tiene viñedos ahí al lado principal, una viña preciosa. Le compré a ellos uva en un lugar clásico, ¿no? Cuico, uno de los lugares más cuicos para comprar Cabernet Sauvignon es Pirque, ¿no? Junto con Macul, deben ser los más, o Alto Jahuel, o bueno, el Alto Maipo, ¿no? Ahí compré. Cosechamos mucho más temprano, como un mes y medio antes, cosechamos, un mes más o menos antes, para obtener un Cabernet Sauvignon completamente atípico, un Cabernet Sauvignon de piscina, un Cabernet Sauvignon para tomárselo fácil, pero hecho con la mejor uva posible. Entonces la idea era remecer un poquito la idea de Cabernet Sauvignon que tenemos, haciendo un Cabernet Sauvignon directo, natural, sin aditivo, y hecho de la forma menos intervencionista posible, pero en un estilo mucho más fresco. Y ahí salió. Y Bueno. a mí me gusta al menos, me ha gustado, me quedó rico. ¿Y en estos últimos 10 años has trabajado siempre con la misma uva? No, he trabajado con Cariñena al principio, he hecho Syrah, he hecho Malbec y este Cabernet. Pero, Este Cabernet lo he hecho de dos formas distintas. La primera versión fue 2019, la segunda 2020 radicalizamos un poquito la idea de vino piscinero, de vino para darle, cosechándolo más temprano y radicalizando la fórmula, digamos, para ver hasta dónde podemos llegar. Pero antes había hecho Malbec en tinaja, hice en Syrah en tinaja hace muchos años atrás.
y que estaba delicioso, pero lamentablemente la tinaja se me rompió, Ah, claro. perdí no sé cuánto jugo ahí, estaba increíble, sí. Y eso, básicamente, Syrah de la Marilu Marín, ahí en Loarca. ¿Y has probado con todas estas distintas cepas en tu viaje como de exploración de cuál es la cepa ideal que te gustaría trabajar? ¿Todavía estás No, como no, en no, ese? no, ¿No? no solamente para aprender. En 2007 hicimos con un amigo un cariñena para interiorizarnos de lo que está pasando con la cariñena en Chile. Luego al año siguiente lo hicimos con maceración carbónica para ver si la cariñena no solamente podía dar esos vinos horriblemente pesados y duros, sino que podía dar un vino más ligero. Malbec lo hice de Casablanca, de la zona más cerca del mar en Casablanca, porque me decían que en Argentina me decían que el Malbec había que cosecharlo tarde porque era la única forma de lograr no sé qué. Y yo dije, no, pues, yo lo coseché 2 meses antes que el productor y me salió un Malbec completamente distinto al de ustedes, pero igualmente rico. Luego hicimos otro vino tratando de comprobar la teoría de que si realmente el vino había que agregar sulfitos, que era una obligación agregarle sulfitos para que pudiera viajar, para poder exportarlo fuera de Chile. Hicimos una tanda de 1000 botellas y las exportamos sin sulfito, así nomás, a la que criaste, y llegó bien el vino, funcionó. Entonces son cosas que yo voy probando. Entonces cuando tú me decís, oye, no, yo tengo que echarle sulfito al vino, si no, no lo puedo exportar, digo, no, no necesariamente. Claro, si hay que hacer 1.000.000 de botellas, te digo, sí, échale sulfito, no sé, huevón. Pero si hay que hacer una producción pequeña, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo lo hice y funcionó. Eso, en el fondo, eso es. Qué buena, ¿Cómo voy a claro. hacer un Cabernet Sauvignon de Pirque piscinero? Eso no existe. Sí, sí existe, se puede hacer. Pero ¿cómo lo voy a cortar 2 meses antes? ¿Se te va a llenar de piracina? No, no necesariamente. Depende cómo lo hagáis. Esa es la idea, en el fondo. Qué entretenido. Ya Es es la como... contra de los enólogos, ese es mi... te van a empezar a odiar, ¿eh? No, 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 para nada. No, es que, No. bueno, es parte del periodismo, creo yo, ¿no? Obvio. Hacerlo, contrastar fuentes, en el fondo. Claro, ¿no? Y te permite tener una conversación mucho más profunda con cada uno y Claro, claro, lo que hablamos claro. antes, eso, cómo derribar también los mitos de Sí, qué, por qué supuesto, es lo que se por puede hacer, supuesto. cómo se hacen las cosas y todo eso. Esa es la idea, de todas maneras. Sería entretenido como armar un laboratorio. Claro, obvio. Experimento. Imagínate lo que sería entretenidísimo. Mm, Bueno, un poco yo lo he tratado de hacer. Lo que pasa es que este es un hobby muy caro, François. mm. Y yo no tengo tanta plata, entonces digo, puta, bueno, tengo que vender una cierta cantidad de botellas urgente porque tengo que pagar la siguiente cosecha. Entonces estoy así como Claro. medio complicado. Y co- y Entonces estoy co- tratando de venderla. Pero en el intertanto estoy aprendiendo mucho del comercio y de dirigirme al consumidor de una manera distinta a cómo me dirijo al consumidor como periodista. Es muy interesante eso, muy interesante. A mí me y encanta. co- ¿Y cómo se llama tu vino? Se llama Edición MR. No tengo la botella acá. Es una etiqueta bien bonita, un homenaje a un artista que me gusta mucho, gringo, que se llama, ruso nacionalizado gringo, que se llama Mark Roth. Por eso la MR, Bueno. un pintor. ¿Y el vino dónde lo haces? ¿Dónde lo En Santa fermentáis? Ema, Ah, Santa Ema, ay, eso fue parte del juego, porque ya. Santa Ema se conoce por sus vinos muy comerciales, muy buenos, pero muy comerciales. Entonces, la idea es llevar a Rodrigo Blasque y a Andrés Sangüesa, que son los enólogos. Andrés es el jefe, y a Rodrigo, y sacarlos de su zona de confort, como se dice ahora, ¿no? Mm. Y tratar de meterlos en este vino que no tiene nada que ver con lo que ellos hacían. Y eso, decir, oye, si Santa Ema es un estilo, no es una filosofía, es un estilo. Esta gente puede hacer un vino, o sea, yo no hice el vino, yo lo diseñé quizás, pero no me puse a pisar yo la uva, no lo hice eso. Mm. Entonces esta gente puede hacer vinos distintos. Lo que pasa es que no es su estilo, o el gerente comercial le da susto, o sencillamente no son vinos que les gusten. Pero a mí no me vengan con que esta gente no sabe hacerlo, porque yo puedo decir que sí saben hacerlo y lo saben hacer muy bien. Rodrigo Blasque, aparte de un gran enólogo, es un enólogo muy dúctil, se mueve mucho, en mucho, en muchos frentes. O sea, puede hacer este vino piscinero con uvas súper cuicas, que yo le dije que hiciera, o que lo hicimos, digamos, o también puede hacer el Santa Ema Merlot Reserva, que es como el paradigma del vino comercial en Chile. Mm. ¿Entendí? O sea, y Andrés, que es el jefe, Sangüesa, puede aceptar esas dos cosas sin
riéndose un poco, burlándose un poquito también en broma, por supuesto, pero aceptándolo y dándole el visto bueno, porque evidentemente si el vino es malo, no me lo van a cobrar. ¿Cierto? No, por supuesto. Bueno, mucho Mucha éxito. propaganda para mi vino. No, Prefiero. No, no, está bien, está bien. Mucho éxito ahí y ojalá algún día tengamos la posibilidad de probarlo. seguro, te mando una botella. Oye, ya pues Pato, muchas gracias por darte el tiempo de estar hoy día Un placer. en esta entrevista. Así que, y ojalá nos podamos seguir viendo más seguido a través de la pantalla y tratar de entregarle cosas entretenidas a la gente para que se motiven a explorar más sobre el tema del vino que hay en Chile. Exactamente, eso es clave. Tienen que picar la curiosidad y saltar y explorar. Eso, excelente.